Su hijo tiene déficit atencional. ¿Se siente identificado con este diagnóstico? En los últimos años, este trastorno, conocido como DEA, se ha convertido en parte de las aulas. Sin embargo, con el paso del tiempo también surgen criterios encontrados sobre este síndrome. El déficit atencional es básicamente un trastorno neurológico. No, no es una enfermedad, porque una enfermedad es cuando nosotros no podemos funcionar. Esta noche, en 7 días, analizaremos en qué consiste el déficit de atención y serán los expertos quienes expongan sus criterios de si existe o no el DEA. Las investigaciones revelan que ya desde el siglo XIX se habla de niños inquietos o dispersos. Y a partir de 1970 el término es adoptado formalmente por la Asociación Americana de Psiquiatría en su Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales. A partir de entonces, el déficit de atención es visto como un trastorno. ¿Cómo definen el DEA quienes defienden esta teoría? El déficit atencional es básicamente un trastorno neurológico. Esto quiere decir que es una afectación a nivel del cerebro, ¿verdad? En donde hay una pequeña deficiencia de los muchachos en el proceso de la atención, la concentración y las funciones ejecutivas. Todas aquellas cosas que necesitamos para cumplir ciertas tareas. Para el psiquiatra de niños Luis Diego Herrera, el DEA es parte de los trastornos que se heredan de padres a hijos. ¿A qué se debe esto? Bueno, el factor más importante hasta ahora identificado es herencia familiar, así como se hereda la tendencia para ser diabético, para ser hipertenso y para otros trastornos médicos propiamente dichos, hay también una inclinación o una tendencia a tener déficit de atención en las familias. Esa es la causa más frecuente. Lo que ocurre en el cerebro es un trastorno de ciertas sustancias, fundamentalmente la dopamina y otra que se llama adrenalina, y eso tiene que ver con por qué se tienen esos síntomas. El déficit de atención se divide en 3 tipos. El hiperactivo impulsivo son los inquietos y que actúan impulsivamente. El inatento, que son más pasivos, y los combinados. Para el psiquiatra del Hospital de Niños Max Figueroa, el DEA se ha convertido en un trastorno cada vez más frecuente en la consulta del centro médico. El trastorno por déficit atencional es sumamente frecuente. Se habla de que hay estadísticas que oscilan de un 5 a un 7% de niños en edad escolar, principalmente diagnosticados en los primeros 2 años de escuela. Nosotros con los años hemos ido diagnosticando, corriendo el diagnóstico de edades más tempranas. Entonces ya a nivel de preparatoria o de kinder, transición, todo eso ya estamos haciendo diagnósticos en este momento. Pero sí estamos hablando de que es altamente frecuente. Recientemente se publicaron algunos artículos en los que los científicos como Leon Eisenberg, uno de los estudiosos que defendían el DEA como trastorno, al parecer se desdijo antes de morir, asegurando que era un trastorno ficticio. El programador neurolingüístico Javier Badilla y la psicopedagoga Dulce Sangil respaldan este criterio. Para ellos, el DEA no es un trastorno. No, no es una enfermedad, porque una enfermedad es cuando nosotros no podemos funcionar en nuestra sociedad. Y el déficit de atención es un sinnúmero de características que tenemos un grupo de personas, que nos salimos entre comillas de la norma. Para nosotros, en programación neurolingüística, el déficit de atención como tal no existe. No creemos que un estudiante, un niño o un adulto tenga déficit de atención cuando esta persona tiene estados de atención plena, tiene concentración absoluta y total, cuando está en el cine, cuando está jugando con el tablet, cuando está con el videojuego, cuando está con el celular o está haciendo cosas que les gusta mucho. Sin embargo, quienes consideran que el DEA es un trastorno aseguran que sí hay evidencia cerebral de este padecimiento. De hecho, se ha avanzado mucho en otro tipo de pruebas de imágenes funcionales que se llama, que es donde se ven regiones del cerebro que se activan y se inactivan en diferentes condiciones. Y en funcionalidad cerebral se ha visto también que las personas con trastorno por déficit atencional, pues sí, comparten una región cerebral específica de la causa. Hay una evidencia contundente de diferente tipo, que podría explicarle con más detalle, de que el déficit de atención existe y ha existido siempre. Lo que ha cambiado es la detección, cada vez tenemos mejores formas de detectarlo.
Desde muy pequeño los padres de José Pablo notaron que su hijo era bastante inquieto, pero no fue sino hasta que entró a la escuela cuando la situación se convirtió en algo preocupante. José Pablo fue diagnosticado con déficit de atención hiperactivo e impulsivo. Pasamos por muchos momentos de sufrimiento, de dolor, de inestabilidad familiar. Le puedo decir que anduvimos psicólogos, genetistas, psiquiatra, que fue donde lo diagnosticaron con el déficit de atencional con hiperactividad. Al final nos dijeron que estaba iniciando un síndrome del niño desafiante y de posesión. Y llegó un momento en que ya nosotros ya no sabíamos qué hacer. José recuerda como en clases lo que menos hacía era poner atención. Que era muy disperso y no me podía estar quieto, sino que tenía que buscar qué hacer o no me podía concentrar en realidad. Más bien de estar haciendo ahí en el cuaderno, uno lo que busca es ir a ver a quién molesta o a ver qué hace. José Pablo recibe terapia neurosensorial y esa se convirtió, según sus padres, en la respuesta que tanto andaban buscando. Cuando estaba en segundo año, el equipo interdisciplinario nos dijo que renunciáramos a que él fuera una persona estudiada, pero nosotros sabíamos del potencial que José Pablo tenía. Sabíamos porque yo soy educadora de preescolar y sé que la inteligencia de él es una persona brillante, es muy capaz. Entonces yo se lo digo a la docente, yo no acepto. Ahora cursa el cuarto año del colegio y sus calificaciones son realmente buenas. Para llegar aquí tuvimos que pasar por mucho dolor y ahora experimentamos una paz increíble. Los expertos sí comparten un hecho importante y es que todos coinciden en que ha existido un sobrediagnóstico en este tema. Esto significa que se están dando malos diagnósticos de déficit de atención. En algunos casos, cuando hay un menor hiperactivo, casi es sinónimo de DA, o por el contrario, se confunden los problemas de aprendizaje con déficit de atención. Es más un desconocimiento de cuáles son las conductas asociadas al déficit de atención, ¿verdad? Hubo una época en que se categorizó a los chicos inquietos como personas que tenían déficit de atención, o a los que no terminan sus trabajos tienen déficit de atención, y no necesariamente, ¿verdad? Hay muchos factores que pueden generar que un chiquito presente estas conductas que no necesariamente es el trastorno como tal, ¿verdad? Puede ser, qué sé yo, situaciones familiares que los tienen totalmente desconcentrados dentro del aula. Muchas veces nos hemos encontrado con niños que tienen una depresión y no se concentran porque están deprimidos, o niños que tienen un trastorno de ansiedad y entonces la historia típica de ese chiquito es un chiquito que estudia, que se esfuerza, que va a hacer el examen y cuando se sienta en el examen se pone con la mente en blanco y entonces no funciona. Y eso es más bien algo propio de las personas que tienen trastornos ansiosos. Quienes consideran que el déficit atencional es un trastorno utilizan dos vías para tratarlo. Una, la terapia, y la otra, la medicación. Y aunque es algo que no tiene cura, afirman que no es un trastorno que impida a los menores desarrollarse con total normalidad si reciben el tratamiento adecuado. Sin embargo, de no ser así, el rumbo que estas personas puedan tomar sería incierto, según apuntan. Esto no lo estoy inventando, esto lo ha estudiado el doctor Russell Barkley exhaustivamente en Estados Unidos. Los niños que son diagnosticados, varones sobre todo, que son diagnosticados con déficit de atención en la niñez sin tratamiento, sobre todo, aún con tratamiento, pero sin tratamiento particularmente, terminan menos el colegio. No hacen estudios universitarios o abandonan estudios universitarios. Tienen más empleos porque los despiden o abandonan los empleos. Usan 2.8, casi 3 veces más sustancias ilícitas durante la adolescencia. Tienen más hijos fuera del matrimonio. Tienen 2 veces más accidentes de tránsito. Esto tampoco es compartido por quienes defienden la idea de que el DA no es un trastorno, pues afirman que el principal culpable de que haya niños distraídos es un sistema educativo obsoleto. La palabra yo diría adecuada es, hay una gran cantidad de estudiantes aburridos que llevamos muchos años que nos están tratando de decir algo y lo estamos viendo por el lado más cómodo. Desde mi punto de vista es el lado más cómodo, tratarlo como una enfermedad. Y aquí los que estamos fallando somos los educadores y el sistema educativo. El problema es que el sistema
tiene muchos años de atraso y está exactamente igual que hace 50, 60 años. Nuestro sistema educativo está diseñado para las personas y los niños y los adolescentes de los 60s y los 70s y todavía está igual. Nuestros niños, nuestros adolescentes tienen su mente total y absolutamente tecnologizada. Un sistema en el que aún la evaluación a los alumnos es por medio de la memorización de datos. Dista mucho del avance que en este tema tienen otros países del mundo como Finlandia. Le voy a dar un ejemplo. Hay un estudiante que están estudiando sobre los minerales, las proteínas y todas las cosas que pueden tener los alimentos. Entonces, en el examen, la profesora pone, el hígado es rico en... y el estudiante tiene que poner en qué es rico. Obviamente que la mayoría de la clase se recordó lo que la profesora dijo, que era rico en vitamina X y minerales, etcétera, etcétera, pero el estudiante con déficit de atención, este fue un alumno mío, ¿qué es lo que él contesta? El hígado rico en cebollado. Se lo puso malo la profesora, lo puede ser interpretado como chistoso, gracioso, payaso, pero realmente él es un estudiante que fue más allá de lo que la profesora estaba preguntando. El déficit de atención es manejado por el Ministerio de Educación Pública solo con adecuaciones curriculares que consisten en dar más tiempo para la resolución de las pruebas, algo que contradice al DEA, puesto que estos menores pierden la atención muy rápidamente. Ya no es lo mismo un estudiante de hace 40 años a un estudiante de ahora que tiene su iPad, que tiene su teléfono inteligente, que hablan de algún tema, inmediatamente lo sacan y buscan información de forma inmediata. Entonces, pues sí, el docente es un reto para el docente. En algo coinciden todos los expertos y es que evidentemente los estudiantes con DEA necesitan sentir interés especial por las materias que se desarrollan en clase. Y no solo ellos, el resto de alumnos. Y es que ¿cómo sorprender a un estudiante que vive y casi respira tecnología? Es un reto de los docentes, no solo para quienes tienen DEA, sino para todos sus estudiantes. Cualquier persona, si está haciendo lo que le interesa y para lo que tiene habilidad, logra mantener niveles de ejecución, de desempeño, de atención razonablemente buenos. Eso es lo que hay que hacer en la medida de lo posible con el sistema educativo y con las alternativas de educación que tiene la población. Definitivamente que es para el docente. O sea, aquí, y no en Costa Rica, estamos teniendo un problema en educación a nivel mundial. La educación tiene que evolucionar y cambiar. No son los estudiantes. Los estudiantes nos están diciendo a gritos lo aburridos que estamos y que ya es hora de que hagan algo al respecto. La medicación es la salida a la que menos recurre la mayoría de expertos. Y aunque algunos consideren el DEA como enfermedad y otros no, lo importante es darle orientación a los menores que lo padecen y comprender que esto no tiene nada que ver con sus habilidades cognitivas.